Lo último que vi en sus ojos fue sorpresa, no miedo, sorpresa, como si no pudiera creer que la mano que sostenía el arma era la mía, la misma mano a la que él había estrechado tantas veces, la que había firmado los informes que él revisaba, la que ahora temblaba después de apretar el gatillo. El sonido todavía retumba aquí dentro, un eco sordo en el silencio de esta celda. Dicen que el tiempo lo cura todo. Llevo aquí 5 años y ese eco es lo único que se ha hecho más fuerte. Me llamo Alejandro, y hace no mucho tiempo yo era como tú. Tenía un trabajo, una rutina, facturas que pagar y sueños que parecían alcanzables. Mi historia no empieza en este cuarto gris con olor a desinfectante barato, sino en una oficina reluciente en el corazón de la ciudad, en el piso 23 de un edificio de cristal que pretendía tocar el cielo. Era el año 2018. La vida era predecible, casi aburrida, y yo la amaba. Cada mañana era un ritual. El aroma del café recién hecho en la cocina, el nudo de mi corbata siempre un poco apretado, el sonido metálico del metro llevándome al trabajo. Era analista financiero en una de las firmas más importantes del país. Un buen puesto, un sueldo que me permitía vivir sin agobios. Mi vida era una serie de números ordenados en una hoja de cálculo, precisa, controlada. Mi jefe, Ricardo, era un hombre exigente, mayor que yo, de pelo canoso y mirada penetrante. Era de la vieja escuela, recto, implacable, pero justo. Fue mi mentor. Me enseñó casi todo lo que sé sobre el mercado, sobre cómo leer los números no solo con los ojos, sino con el instinto. Le respetaba. Incluso, a mi manera, le quería. Nuestra relación era estrictamente profesional, pero había un aprecio mutuo. Él veía potencial en mí, y yo veía en él el hombre en el que quería convertirme. Era una vida estable, una que muchos de ustedes seguro conocen. Si estas historias sobre las vueltas que da el destino te interesan, considera suscribirte al canal, porque lo que estoy a punto de contarte desafía toda lógica. Todo empezó como un juego, una prueba para ver si podía hacerlo. La tentación. Es curioso cómo funciona. No es un monstruo que te asalta en la oscuridad, sino un susurro suave en un momento de debilidad. La empresa manejaba cuentas de clientes con millones, cifras astronómicas que para mí solo eran dígitos en una pantalla. Empecé a desviar cantidades minúsculas, casi invisibles, céntimos de transacciones masivas. El sistema estaba diseñado por mí, era mi creación, y conocía sus puntos ciegos. Era como quitarle un grano de arena a una playa infinita. Nadie lo notaría. Al principio el miedo era paralizante. Cada clic era una descarga eléctrica. Sudaba frío, mi corazón galopaba desbocado, pero pasaron los días, las semanas, y no ocurrió nada. El miedo se transformó en adrenalina, y la adrenalina en una sensación de poder embriagadora. El dinero extra era bueno, pero la sensación de ser más listo que todos, de tener un secreto que nadie conocía, era la verdadera droga. Durante casi 2 años, mi sistema fue perfecto. Llevaba una doble vida. De día era Alejandro, el analista estrella, el empleado de confianza. De noche, revisaba mis cuentas secretas, viendo cómo crecían lentamente. Me volví arrogante, descuidado. Creía que era intocable. Y ahí fue cuando Ricardo empezó a sospechar. No fue nada concreto al principio, solo una mirada extraña durante una reunión, una pregunta demasiado específica sobre un informe trimestral. Alejandro, este descuadre en las proyecciones es insignificante, pero no es propio de ti, me dijo una tarde, con su voz grave resonando en la oficina silenciosa. Sentí cómo se me helaba la sangre. Era un error de 0.01%, algo que cualquiera pasaría por alto, pero no Ricardo. Él no pasaba nada por alto. La tensión comenzó a instalarse en mi día a día. Cada vez que Ricardo me llamaba a su despacho, sentía un nudo en el estómago. El olor a madera y cuero de sus muebles, que antes me parecía un símbolo de éxito, ahora me asfixiaba. Empezó a hacer auditorías sorpresa, a pedirme informes que no estaban programados. Yo lograba maquillar todo, desviar su atención, crear nuevas capas de complejidad en mi fraude para ocultar los rastros, pero sentía su aliento en mi nuca. Era un cazador paciente, y yo era su presa. Cada día era una tortura psicológica, una que no le deseo a nadie. Si quieres seguir escuchando cómo la soga se fue apretando alrededor de mi cuello, suscríbete, porque lo que viene
es aún más intenso. Pasé de sentirme el rey del mundo a vivir con un miedo constante. La paranoia se convirtió en mi sombra. Veía sus ojos analizándome en cada pasillo. Escuchaba mi nombre en susurros que quizás solo existían en mi cabeza. Sabía que estaba cerca, muy cerca. La pregunta ya no era si me iba a descubrir, sino cuándo. Y yo no podía permitir que ese cuándo llegara. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Me ayuda a sentirme un poco menos solo en la oscuridad de este cuarto. Los días que siguieron a esa conversación se convirtieron en una tortura psicológica. Cada correo electrónico de Ricardo, cada llamada a mi extensión, era una pequeña descarga eléctrica en mi sistema nervioso. Dejé de dormir. La comida me sabía a cartón. Me sentaba en mi escritorio fingiendo analizar hojas de cálculo, pero lo único que veía eran números rojos que se transformaban en barrotes de celda. El zumbido constante de las luces fluorescentes de la oficina parecía perforarme el cráneo, un sonido que se sincronizaba con el latido frenético de mi corazón. Ricardo empezó a pedirme reportes que no tenían sentido, informes duplicados, accesos a archivos históricos que nadie había tocado en años. No me acusaba directamente, y eso era lo peor. Jugaba conmigo. Me observaba desde su oficina con puerta de cristal, con esa mirada tranquila y analítica que antes me inspiraba respeto y ahora me helaba la sangre. Una tarde me llamó. Alejandro, ven un momento. Caminé los 10 metros que separaban mi cubículo de su puerta como un condenado camina hacia el patíbulo. El olor a café caro y a madera pulida de su oficina, que antes asociaba con el éxito, ahora me asfixiaba. Me senté y él cerró la puerta. Mi boca estaba tan seca que sentía la lengua como un trozo de lija. He estado revisando las proyecciones del último trimestre, dijo, tecleando algo en su ordenador sin mirarme. Y hay algunas transferencias a la cuenta de proveedores secundarios que no cuadran con los volúmenes de trabajo. Cifras pequeñas, casi insignificantes, pero constantes. ¿Tienes idea de qué puede ser? Mi mente se puso en blanco y se llenó de ruido blanco al mismo tiempo. Era él. Era el rastro que yo creía haber cubierto. Mi voz salió como un susurro ahogado. No, Ricardo, no que yo sepa. Quizá un error del sistema. Puedo revisarlo. Él finalmente levantó la vista y me clavó los ojos. No había ira, solo una profunda, helada decepción. Y lo supe. Él ya lo sabía. Solo estaba reuniendo las pruebas finales. No te preocupes, dijo, y su tono amable fue más aterrador que cualquier grito. Para salir de dudas y por protocolo de la empresa, he decidido contratar a una firma de auditores externos. Empezarán el lunes a revisar los últimos 2 años. Es solo para estar tranquilos. Lunes. Era jueves. Tenía 3 días. 3 días antes de que mi vida, mi familia, mi futuro, todo se hiciera cenizas. Salí de su oficina. Le di las gracias con una sonrisa que me dolió físicamente y volví a mi silla. Miré la foto de mi esposa y mi hija en mi escritorio. La cárcel, vergüenza, la ruina total. Y en ese instante, en medio del pánico más absoluto, un pensamiento oscuro y terrible brotó desde lo más profundo de mi instinto de supervivencia. Un pensamiento que no era un pensamiento, sino una certeza helada. Ricardo no podía llegar al lunes. Esa noche no fui a casa. Le dije a mi esposa que tenía que cerrar un balance urgente. Me quedé en la oficina vacía, oscura, silenciosa. El pánico se había transformado en una extraña y fría lucidez. Mi mente de analista, la misma que había diseñado el fraude, ahora trabajaba en una solución diferente, una solución final. Me senté en la silla de Ricardo. Sentí el cuero frío. Abrí su cajón. Vi sus bolígrafos, sus fotos familiares, sus pastillas para la migraña. Era un buen hombre, un hombre que me había dado una oportunidad, y yo iba a matarlo. La idea no era matarlo por odio, sino como quien elimina una variable en una ecuación para obtener el resultado deseado. El resultado era mi supervivencia. Es increíble cómo la mente puede compartimentar el horror. Si disfrutas de este tipo de análisis profundos sobre las decisiones que nos definen, te invito a que te suscribas al canal. Hay historias que necesitan ser contadas desde dentro. Empecé a planificar. Descarté ideas complejas y cinematográficas. Necesitaba algo que pareciera un accidente, o mejor aún, algo que no dejara rastro, un evento trágico e impredecible,
Conocía su rutina mejor que nadie. Sabía que sufría de una arritmia leve y que a veces, bajo estrés, sentía un dolor agudo en el pecho. Sabía que todos los viernes se quedaba hasta tarde, solo, para planificar la semana siguiente. Y sabía que siempre, a las 8 de la noche, se tomaba un segundo café, muy cargado, que él mismo se preparaba en la pequeña cocina de la planta. El plan comenzó a tomar forma, simple y aterrador. No necesitaba un arma, no necesitaba violencia explícita, necesitaba acceso, oportunidad y conocimiento. Y yo tenía las tres cosas. Pasé las siguientes horas investigando en la red, usando la Wi-Fi de la oficina para buscar combinaciones, efectos, dosis, usando términos de búsqueda que harían que cualquier algoritmo del FBI me pusiera en una lista de vigilancia. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Cada minuto de ese día fue una eternidad. Cada conversación trivial, cada buen fin de semana ale de mis compañeros, era un eco en un túnel que llevaba a la oscuridad. A las 5 de la tarde, la oficina empezó a vaciarse. Yo fingía seguir trabajando, con el corazón martilleando contra mis costillas. A las 7, solo quedábamos él y yo. El sol se ponía, tiñendo de naranja los cristales del rascacielos. Ricardo seguía en su oficina, concentrado. Yo sabía que el momento se acercaba. Tenía el pequeño frasco en el bolsillo de mi chaqueta. No pesaba nada, pero sentía como si llevara una roca de plomo pegada al cuerpo. El plan estaba trazado, el escenario listo. Solo faltaba el último acto. Me pregunto cuántas personas están viendo esto ahora mismo, en la tranquilidad de sus hogares, sin saber de lo que somos capaces cuando nos llevan al límite. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad y a qué hora me estás viendo. Me hace sentir un poco menos solo en esta oscuridad. El sonido de mis zapatos sobre el mármol pulido del pasillo era lo único que rompía el silencio de la oficina. Cada paso resonaba como un martillazo en mi cabeza. Era el corredor de la muerte, y yo era al mismo tiempo el verdugo y el condenado. Ricardo seguía en su despacho, de espaldas a la puerta, revisando los últimos papeles bajo la luz amarillenta de su lámpara. La ciudad, a través del ventanal, parecía una galaxia distante e indiferente. En el bolsillo de mi chaqueta, el pequeño frasco de cristal se sentía helado contra mi piel. Era increíble cómo algo tan pequeño podía contener una solución tan definitiva. «¿Ricardo? ¿Un último café antes de irnos? La noche va a ser larga», dije, forzando una calma que no sentía. Mi voz sonó extrañamente normal, casi amistosa. Él se giró en su silla, con el cansancio marcado en el rostro. Me miró, y por un segundo vi al hombre que me había dado mi primera gran oportunidad, no al enemigo que iba a destruirme. «Gracias, Alejo. La verdad me vendría de perlas. Bien cargado, por favor». Asentí y caminé hacia la pequeña cocina. Mis manos no temblaban. Una extraña frialdad se había apoderado de mí. Era como si estuviera viendo una película, un actor interpretando un papel. Abrí el armario, saqué su taza favorita, la que le regalamos en su último cumpleaños. El aroma del café molido llenó el aire mientras la máquina comenzaba su ciclo. El sonido del goteo era una cuenta atrás. Con la espalda hacia la puerta, saqué el frasco. Desenrosqué la tapa con un movimiento practicado 1000 veces en mi mente. No tenía olor, no tenía color. Vertí el contenido en la taza humeante. El líquido se disolvió al instante, sin dejar rastro. En ese momento, mientras veía el vapor subir del veneno, supe que mi vida se había partido en dos para siempre. Si estas historias te atrapan, si te interesa entender la oscuridad que a veces se esconde en los lugares más ordinarios, suscríbete. No querrás perderte cómo termina esto. Regresé a su despacho, sosteniendo la taza con ambas manos para controlar cualquier posible temblor. «Aquí tienes, jefe. Tal como te gusta». «Gracias, hijo», dijo, y esa palabra, hijo, fue como una puñalada. La tomó, sopló suavemente y dio un largo sorbo. Mis ojos estaban fijos en su garganta, observando el movimiento de su nuez al tragar. Se bebió casi la mitad de golpe. Me sonrió. Perfecto, justo lo que necesitaba. Se giró de nuevo hacia su escritorio. Yo permanecí de pie, sin poder moverme. El silencio regresó, pero ahora era denso, pesado, cargado de muerte. Pasaron 10, 20, 30 segundos. Escuchaba el latido de mi propio corazón en los oídos. Entonces tosió. Una tos seca, pequeña, luego otra.
Dejó el bolígrafo sobre la mesa, se llevó una mano al pecho, volteó la silla lentamente, y sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había cansancio en ellos, había confusión y luego terror. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Intentó levantarse pero sus piernas no respondieron. Su mirada no se apartaba de la mía, una pregunta silenciosa y horrible suspendida entre nosotros. ¿Por qué? En ese instante no sentí pena, no sentí culpa, solo una oleada de adrenalina y un frío poder. Él sabía, y yo sabía que él sabía. Fue nuestro último secreto. Se desplomó hacia un lado, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo y final. La taza cayó y se hizo añicos contra el mármol, el resto del café envenenado formando un charco oscuro junto a su cabeza. El silencio que siguió fue absoluto, total. Me acerqué, me arrodillé a su lado. No respiraba. Coloqué 2 dedos en su cuello. No había pulso. Ricardo estaba muerto, y yo lo había matado. Mi mente, que hasta entonces había sido un caos, se volvió cristalina. La supervivencia tomó el control. Cogí el pañuelo de mi bolsillo y con cuidado recogí los trozos más grandes de la taza rota, envolviéndolos. Limpié el charco de café con mi propio pañuelo. Tomé el frasco vacío de mi bolsillo. Lo limpié meticulosamente y me lo guardé. Luego, con una calma que me asusta incluso hoy, desordené unos papeles en su escritorio. Aflojé su corbata y desabroché el primer botón de su camisa. Tenía que parecer un infarto fulminante, producto del estrés. El trabajo de un buen actor es hacer que la audiencia crea la mentira. Si quieres saber cómo logré engañar a la policía y a todos nuestros compañeros, asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activadas, porque lo que hice después desafía toda lógica. Salí de su despacho, cerré la puerta con cuidado y esperé 10 minutos en mi propio cubículo con el corazón a punto de estallar. Luego respiré hondo. Me dirigí de nuevo a su puerta y la abrí con energía. «Ricardo, ¿ya nos vamos o...?» Y entonces grité. Un grito desgarrador, lleno de pánico y sorpresa. El grito de un empleado leal que acababa de encontrar a su jefe, a su mentor, muerto en el suelo. Corrí hacia él, lo descubrí y saqué mi teléfono para llamar a emergencias, mi voz quebrada por sollozos que no eran del todo falsos. Y ahí estaba yo, el asesino, recibiendo palmadas de consuelo en la espalda de los primeros paramédicos que llegaron. Un testigo devastado, el último que lo vio con vida. ¿Desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando mi confesión? Déjamelo saber en los comentarios. El lunes por la mañana llegué a la oficina antes que nadie. Quería ser el primero en descubrir que Ricardo no había llegado, en empezar a mostrar una preocupación creíble. Pero la escena que me encontré me heló la sangre, a pesar de que yo era el arquitecto de todo. La policía ya estaba allí. Las luces rojas y azules de las patrullas se reflejaban silenciosamente en las ventanas de nuestro piso, como latidos de un corazón culpable. Un oficial me detuvo en la entrada. Me identifiqué, con la voz temblorosa, no del todo fingida. «Soy Alejandro, el analista senior. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Ricardo?» La cara del oficial era un muro de piedra. Me llevaron a una sala de juntas y allí comenzó mi actuación más importante. El detective Morales, un hombre de unos 50 años, con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, me hizo las preguntas. Yo era el empleado modelo, el colega preocupado. Les conté cómo Ricardo se había quedado trabajando hasta tarde. Lloré. Les dije que era el mejor jefe que había tenido, y entonces ofrecí mi ayuda. Conozco sus proyectos, sus archivos, su agenda mejor que nadie. Si necesitan algo para encontrar al responsable de esto, por favor, cuenten conmigo. Morales asintió agradecido. Fue el momento más surrealista de mi vida. Me convertí en una pieza clave en la investigación de mi propio crimen. Durante las siguientes 2 semanas viví una doble vida que destrozaría a una persona normal. Por la mañana me reunía con los detectives, les daba acceso a los servidores, les explicaba las últimas transacciones de Ricardo. Sugerí pistas falsas con una sutileza de la que me sentí orgulloso. No tuvo Ricardo una discusión fuerte con la gente de Innovatech la semana pasada. Eran competidores feroces. Los veía tomar notas y seguir las migas de pan que yo les dejaba, alejándose de mí con cada paso. Por la noche, llegaba a mi apartamento y me derrumbaba, revisando cada detalle, cada palabra que había dicho.
aterrorizado de haber cometido un error. El peso del secreto era una presión física, como si llevara un chaleco de plomo bajo la ropa. Si estas historias sobre la complejidad de la mente humana te parecen fascinantes, suscríbete al canal, porque aquí exploramos hasta dónde pueden llegar las personas. Mi error no fue una palabra mal dicha, ni un gesto nervioso. Mi error fue la arrogancia digital. Compré el veneno en una web de la red oscura, usando una criptomoneda y un correo falso. Pero para acceder, por un lapso de 2 segundos, mi VPN falló. Un parpadeo, una pequeña fuga de mi dirección IP real. Para la policía local, eso era un callejón sin salida, pero el caso atrajo la atención de la Unidad de Crímenes Cibernéticos. Para ellos, ese parpadeo de 2 segundos fue una autopista directa hacia mí. La revelación llegó una tarde de martes. El detective Morales se acercó a mi escritorio. Ya no con su libreta, ya no con su cara de colega investigador. Su mirada era diferente, fría. Alejandro, acompáñame, por favor. No me esposaron allí. Querían mantener la calma. Pero mientras caminaba por el pasillo, pasando por las caras de mis compañeros, sabía que era la última vez que caminaría como un hombre libre. En la sala de interrogatorios, sobre la mesa, había una sola hoja de papel. Era la factura de mi compra online, con mi dirección IP impresa en la parte superior. No dijeron nada, solo me miraron, y todo el aire se fue de la habitación. La fortaleza que había construido durante semanas se desmoronó en un instante, y confesé. El juicio fue rápido. Mi confesión, la evidencia digital, no había defensa posible. La prensa me llamó el lobo de Wall Street de barrio, el contador asesino. Mi familia quedó destrozada. La cara de mi madre en el tribunal es una imagen que me perseguirá por el resto de mis días. Me sentenciaron a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 25 años. Ahora, desde esta celda, después de 8 años, el tiempo se deforma. Ya no hay plazos, ni auditorías, ni miedo a ser descubierto. Solo hay paredes grises y el eco de mis decisiones. Me arrepiento. Decir sí es demasiado simple. No pasa un día en que no piense en Ricardo, en su familia, en la vida que le robé por dinero y orgullo. No busco perdón, ni siquiera comprensión. Solo cuento mi historia como una advertencia. Una advertencia de que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces se parecen a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a ti mismo cuando te empujan al borde. La vida se construye sobre pequeñas decisiones, y una sola elección equivocada puede incendiarlo todo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha impactado, compártela para que otros puedan reflexionar sobre ella. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más relatos desde las profundidades del alma humana. Me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que una persona puede cambiar realmente después de algo así? Déjame un comentario. Y como siempre, cuéntame desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo.